Muy bien, pues muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Es un verdadero gusto estar esta tarde noche. Vamos a platicar hoy un tema que se me hace muy interesante y que tiene que ver sobre todo con la justicia digital, con esta democracia digital, la ciudadanía digital, y cuáles son, digamos, el contexto sobre el cual hemos ido evolucionando como sociedad hasta llegar a este punto y ver cuáles son los retos y desafíos que se presentaron durante la época de la pandemia, cómo se pudieron abordar y sobre todo cuáles serían los retos que tendremos hacia futuro. Me da un verdadero placer estar en las instalaciones, en las nuevas instalaciones de la Escuela Judicial Electoral. Ya ven que estamos aquí estrenando nuevos equipos, salones, aulas, en fin, la verdad es que es muy interesante todo este nuevo concepto de lo digital. Y desde aquí mi profundo agradecimiento a la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que me brinda esta oportunidad de charlar esta noche con ustedes. Por supuesto, también agradecerle a la doctora Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral, y a mi querido magistrado amigo, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, que siempre le pone mucho cariño, mucho interés a estos temas de alta especialidad para todos ustedes. Pues de entrada les tengo una noticia que espero que ojalá la reciban con bien. Vamos a intentar agotar todo el tema, toda la currícula de estas dos clases en una sola. Con lo cual, si logramos el objetivo, el día de mañana ya no habrá clase. Entonces nos vamos a quedar solamente con este tema. Esperemos abordar todos los puntos. Conocen ustedes la dinámica, se busca la retroalimentación, sobre todo en una materia tan compleja como es la evolución social en esta era digital. Así que bueno, pues sin mayor preámbulo, pues eh, vamos a iniciar nuestra charla. Por favor, en el momento que ustedes consideren eh, interrumpir, emitir alguna opinión, por favor, o tengan alguna duda, con todo gusto, intentaremos resolver. Por supuesto, un gran saludo a todos aquellos que ya me hicieron favor de iniciar sus cámaras. Noemí, muy buenas noches, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Maestro Clemente, nuevamente gusto verlo. Miguel Ángel, qué gusto. Tere Ávila, muy buenas tardes. Daniel, otra vez me da mucho gusto saludarte. Alejandro Marcelo, José Antonio Zamora, José Ángel Yuen, Norma de la Cruz, Yasmín. Mucho gusto saludarles y a todos aquellos que poco a poco se van incorporando en esta charla. Bueno, pues hoy vamos a platicar un poco, trataremos de hacer un abordamiento contextual a la época en la que nos estamos encontrando, en la que estamos participando, y sobre todo señalar que en esta década, por llamarle de esta manera, estamos experimentando algo que algunos académicos llaman la cuarta revolución industrial. Y la verdad es que somos la tecnología y la ciencia, pues a lo largo de la evolución de la sociedad ha sido la que ha marcado justamente estas divisiones o estas clasificaciones por el avance tecnológico y el papel o el impacto que tienen en la vida cotidiana de la sociedad. La verdad es que cada vez que la ciencia y la tecnología, y como lo iremos viendo a lo largo de estas 2 horas, van generando asentamientos o influencias muy importantes, lo cierto es que también desde el fenómeno, digamos, de la geopolítica, los países que se van consolidando dependiendo de la adquisición de estas nuevas tecnologías, pues también va generando un cambio de paradigmas, ¿no? En la geopolítica. Así que, por ejemplo, podríamos pensar que desde la época de los grandes navíos y la época de expansión territorial, bueno, sabíamos que España y Portugal prácticamente con una bula papal se dividieron prácticamente el mundo, ¿no? Los territorios que fueron
en términos de su propia concepción, descubriendo, pues fueron permitiendo establecer cierto dominio y cierta propiedad sobre ellos. Y la verdad es que Inglaterra, si bien es que jugaba también un papel preponderante, había un problema de fondo que tenía que ver con el tema de la religión, ¿no? La fusión entre lo religioso y el poder político o el poder civil, pues complicaba mucho el panorama, ¿no? Tenemos por su parte Inglaterra el desconocimiento de la religión católica como tal, y más que la religión católica, pues en realidad se trata de las autoridades católicas, ¿no? El propio Papa. Así que, bueno, pues ellos generaron una división, un cisma muy importante en cuanto a las autoridades eclesiásticas se refiere. Así que, bueno, pues en esa época quien mayor fuerza económica, poderío presentaba, pues casualmente hacia allá se inclinaron los vientos eclesiásticos, ¿no? De apoyo y de fusión y confusión entre el poder físico terrenal con el poder espiritual, ¿no? Bueno, pues tenemos digamos, este primer acercamiento. Posteriormente pues evidentemente la expansión también territorial y las grandes, digamos, conquistas que venían desde Europa del Norte, digamos, la parte de Noruega, Suecia, hacia los puntos más cercanos, digamos, de mayor desarrollo como Inglaterra, pues tenían muy ocupada, digamos, esta zona en otro tipo de conflictos que no necesariamente tenían que ver en este momento con la expansión. Bueno, pues el sistema o el régimen o los sistemas de regímenes políticos también fueron una característica muy importante dependiendo de estos factores de poder. Así ya cuando hablamos de la primera revolución industrial, bueno, pues hablamos de un poderío exacerbado, por ejemplo, de Inglaterra, ¿no? Después pasaremos a ver cómo Inglaterra termina cediendo esa hegemonía mundial para dedicarla o para, digamos, entregar esta estafeta a lo que fue Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con la famosa Guerra Fría, con la carrera armamentista, la carrera hacia el espacio, en fin, ¿no? Y vemos cómo, digamos, cómo esta termina cediendo un poco hacia las nuevas economías, ¿no? Economías emergentes como China hoy o los países asiáticos, la nueva Rusia, ¿no? Como hoy tienen un papel preponderante en la toma de decisiones internacionales derivado justamente de la globalización. Así que bueno, pues así como el poderío económico y el desarrollo de las ciencias y tecnologías y los grandes inventos y la industria, cómo van sustituyendo la mano de obra humana por aparatos, por robots, pues ahora, digamos, nos enfrentamos o nos encontramos con una nueva evolución, ¿no? En el sentido de que tenemos la inteligencia artificial, ¿no? Tenemos no solamente máquinas que están sustituyendo la mano del hombre, sino ahora tenemos máquinas que sustituyen la inteligencia del hombre, el aprendizaje del ser humano. Cada vez es más difícil encontrar que alguien vaya a una biblioteca física a encontrar material, ¿no? Cuando no tenemos el acceso a un solo clic en un dispositivo que podemos cargar en una cartera, en una bolsa o en el pantalón. Y esto, bueno, esto genera nuevos enfoques de los sistemas o regímenes de gobierno. Por supuesto, está involucrado el tema de la democracia y particularmente el tema de los derechos humanos. Así que también tendremos que generar lecturas de los derechos humanos hacia las nuevas tecnologías y cuáles son los elementos o los núcleos fundamentales que protegerían a estos derechos humanos dentro de esta nueva ruta, o tal vez nos lleve a la reflexión de que en esta época deberíamos de encontrar nuevos derechos humanos, ¿no? Que anteriormente no los teníamos ubicados. Bueno, ¿por qué? Porque las condiciones hoy han cambiado completamente y tal vez tendremos que hablar de nuevos derechos humanos dentro de digamos, dentro de lo electrónico, de lo digital o de esta dimensión virtual. Y bueno, pues ya que estamos empezando como a abrir bocado prácticamente, si hablamos que las grandes transformaciones científicas, tecnológicas,
han generado un cambio en la geopolítica mundial, pues esto implica que también han cambiado los regímenes políticos. Y por supuesto, la democracia, los regímenes democráticos. De esta manera podemos también perfilar que los derechos político-electorales, que tienen su propia vertiente dentro de los derechos humanos, pues es natural que también sufran adecuaciones o adaptaciones hacia la era tecnológica. Por lo tanto, cobra una relevancia especial hablar de los derechos humanos en el mundo virtual como una categoría relacionada con los derechos digitales, ¿no? Y dentro de estos encontraremos a los derechos político-electorales. Así que nuevamente retomo esta última parte para que dejemos asentado bien qué es de lo que vamos a hablar. La relevancia que tiene la noción de los derechos humanos en el mundo virtual como una categoría relacionada con los derechos digitales. Evidentemente, en el ámbito de la justicia, la pandemia de 2020, provocada por el virus de la COVID-19, pues sorprendió a todos, ¿no? A comunidades, a organizaciones, y aceleró en todo el planeta pues esta demanda social por acceso a los servicios institucionales en línea, ¿no? Entonces, bueno, ustedes recordarán que había ciudades prácticamente o calles, ¿no? Las plazas públicas se encontraban vacías, porque bueno, pues la verdad, el mundo vivió un periodo de incertidumbre muy grande, sobre todo por esta idea de no saber qué enfermedad es la que estaba provocando que la gente cayera muerta en los parques, en las calles, y que hubiera digamos, una saturación de hospitales, que los médicos de primera línea, es decir, los médicos que atienden las urgencias, el médico internista, los camilleros, las enfermeras, los administradores, quien cobraba, quien llenaba la documentación o recibía la credencial del lector, a los pocos días también terminaron hospitalizados y muertos, ¿no? Entonces, si bien es cierto que en el caso de México tuvimos un par de meses, un poco, digamos, en lo que llegaba la oleada de la pandemia hacia México, pues se supone que tuvimos la oportunidad de recibir de mejor manera esta virulencia, ¿no? De enfermedad, y que por lo pronto, bueno, pues aunque desafortunadamente tuvimos más de 700,000 personas fallecidas a causa directa del COVID y otro número muy importante relacionada con el COVID. Es decir, por ejemplo, pues había un tema de, por decir algo, no sé, a lo mejor una pancreatitis, pero finalmente cuando se hacían las autopsias estaba infestado el cuerpo de COVID y no necesariamente la información como se registraba por parte de las autoridades mexicanas, tanto mexicanas como en el mundo, no necesariamente informaban que era un deceso por COVID, sino era un deceso con COVID, ¿no? Es decir, no necesariamente era la causa de la muerte porque habían encontrado otras razones, otra sintomatología que determinaba cuál sí pudiera ser la causa. Lo que no se sabía es que este virus iba a generar efectos permanentes, perniciosos en el cuerpo del receptor. Entonces, si ustedes recordarán la pandemia, al principio de la pandemia, pues se hablaba justamente que era un tema de, digamos, que afectaba a la parte de la respiración, ¿no? Porque las personas ya no podían respirar, porque sangraban, porque los pulmones o bien se inflamaban demasiado, o por los alvéolos ya no circulaba el aire ni tampoco la sangre que necesitaba transportar el oxígeno, ¿no? Para permitir justamente la vida. Y bueno, pues esto llevó a que pasados los meses empezaran a surgir algunas investigaciones mucho más serias, tomando en consideración ya los primeros casos, ¿no? Los primeros decesos, pues ya se podían hacer
cierto estudio para saber qué características tenía el virus. Y este virus, pues ya vimos que no solamente afectaba la parte de los pulmones, digamos, esto era como un indicativo de la digamos, del primer virus que nos llega desde China, pero lo cierto es que estas investigaciones o estos metaestudios, es decir, de muchos estudios, se hacía un gran estudio, como una recopilación de toda la información de cientos de estudios que estaban surgiendo en el mundo, se demostró que este virus afectaba al receptor, ¿no? Entonces, no era como una característica especial determinados elementos que nos provocaban, sino que se descubrieron que había más de 200 afecciones por parte de este virus. ¿Como cuáles? Bueno, pues había desde temas secundarios en los cuales uno no perdía la vida, como la pérdida del cabello, la pérdida de olfato, la pérdida del gusto, pérdida de la memoria, ¿no? Esta especie de niebla mental en la que uno de pronto decía, ¿dónde dejé el auto? ¿Qué estoy haciendo aquí? Creo que estas palabras que normalmente ocupaba, ya no estoy tan seguro de decirlas, si así se pronunciaban o así se escribían, ¿no? O por ejemplo, afecciones al sistema autónomo del organismo. ¿Y cuál es ese sistema autónomo? Bueno, pues por ejemplo, cuando estamos acostados y nos levantamos de la cama o de un sillón, pues hay distintos equilibrios de la presión interna del cuerpo, de los latidos cardíacos y muchas otras cosas más que nuestro cuerpo regula de manera natural, ¿no? Como por ejemplo el equilibrio podría ser. Bueno, pues este sistema autónomo también se veía afectado y personas que pues de pronto ya decían, ya me voy a levantar, voy a ir a trabajar, de pronto tenían taquicardias, mareos, pérdida de equilibrio, ¿no? O sea, mal, ¿no? Entonces tenías que regresar nuevamente a la cama. ¿Por qué? Pues porque había algo que no estaba acorde. Tenemos casos de futbolistas, grandes deportistas, atletas, cirujanos médicos, ¿no? Cirujanos, por ejemplo, que ya no podían mantenerse en pie las 8 horas que duraba, por ejemplo, 10 horas que podía durar una cirugía. ¿No? Ya la calidad de prestación del servicio o la calidad con la que un jugador de fútbol podría entrenar, pues estaba completamente mermada. Así que como verán ustedes, desde infartos que surgieron de la nada, ¿no? Paros cardíacos, pues empezó a surgir también la idea de los antivacunas, ¿no? Y entonces empezó este debate mundial para saber si nos ponemos la vacuna o no nos ponemos la vacuna. Y ante estas, digamos, incertidumbres, pues surgieron también aquellos que decían que esto era un nuevo orden mundial. ¿No? Que a través de las vacunas iban a controlar nuestra salud, nuestra vida, que en cualquier momento bajaban un switch y en automático caminados. ¿Por qué? Pues porque la globalización, ¿no? Digamos, ha hecho que la distribución de los alimentos o la distribución del agua, pues prácticamente ya no alcance. Hay ciudades que se están creando, como ahora lo vimos en el Mundial de Fútbol, por ejemplo, en aquella zona del mundo, se están creando nuevas ciudades con digamos, con la idea de que sean ciudades autosustentables. Las grandes desalinizadoras se encuentran pues allá. Digamos, hay campos más grandes que estadios de fútbol con celdas solares para suministrar la energía que requieren. Se está llevando tierra de cada uno de los países, ¿no? Para, digamos, para poder cosechar, sembrar y cosechar productos, digamos, como auténticos, con los sustratos, con los minerales necesarios, por ejemplo, de la tierra mexicana para el aguacate o para el mango o para arroz, ¿no? Cosas de ese estilo y así de cada parte del mundo. ¿Qué sabrá esta gente que viene en un futuro? Bueno, pues creo que, como bien decían algunos científicos, la Cuarta Guerra Mundial iba a ser por el agua, ¿no? Es decir, a lo que quiero llevarlos es que tratemos de ubicarnos en esta época de la gran incertidumbre que como sociedad vivimos.
esta gran incertidumbre que yo creo no tendría ningún otro parámetro que hayamos vivido previamente. ¿Por qué? Porque, bueno, pues aunque ya algunos estemos entre los 50, 60 años, pues no nos tocó vivir de lleno la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? La guerra del Golfo Pérsico la vimos solamente por ciertos noticieros, pero no es algo que nosotros hayamos padecido o que hayamos pensado que iban a conquistar nuestro territorio, ¿no? Que nos iban a invadir los norteamericanos o otros países. Es decir, nunca nos ha tocado vivir una incertidumbre de tal naturaleza como la que vivimos justamente en la pandemia. Y eso orilló a que diversos estados hayan tenido que emitir ciertas determinaciones restrictivas de los derechos fundamentales. Por ejemplo, quiero comentar nada más brevemente, en 29 de junio del año 2020, la Corte Constitucional del Ecuador se pronunció sobre una medida, sobre un decreto del Poder Ejecutivo respecto de la extensión del estado de emergencia durante la pandemia del COVID-19. Es decir, cada gobierno, cada presidente empezó dentro de sus propias facultades constitucionales a emitir ciertos decretos restrictivos de derechos fundamentales. En este caso, en el Ecuador, se solicitó una ampliación justamente de esta temporalidad para seguir restringiendo los derechos. Y la Corte ratificó el decreto que dispuso la movilización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para restablecer el orden público. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que había medidas restrictivas y que quien iba a ejercer, ¿no?, el cuidado de estas normas era el Ejército o la Policía Nacional. ¿Esto qué implicaba? Bueno, que si había una restricción en cuanto a la libertad de tránsito, por ejemplo, de las 7 de la noche a las 6 de la mañana, que en algunos países así se implementó, si una persona salía en ese horario iba a ser detenido por el ejército. No iba a ser llevado a una comisaría o se le iban a poner una infracción. No, no. Era un tema que podía castigarse no solamente con una multa, sino era un tema de cárcel. Y no solamente eso, porque podría ser la persona que pudiera provocar la expansión de nueva cuenta o el descontrol del virus hacia otras personas, con lo cual es una situación de riesgo. Y ustedes conocen que en materia penal hay delitos de riesgo, como aquel que se le ocurre tener un tigre en su casa, ¿no? Un león en su casa, por ejemplo, y de pronto pues deja abierta la jaula, la puerta, y aunque el tigre o el león o el toro, por ejemplo, en una plaza pública no cometa ningún daño, no lastime a nadie, lo cierto es que pone en una situación de riesgo y eso se encuentra castigado por el derecho. Así que no solamente el ejército y decíamos y la Policía Nacional se encontraban listas y patrullando las calles con tanquetas, con todo el aparato de la fuerza física para restablecer el orden público. Por si alguien quería meterse a un Walmart, ¿no?, y llevarse rollos de papel o una televisión, o incluso, no sé si llegó este rumor eh, a ustedes, pero que decían que eh, personas que no iban, que habían perdido su trabajo y que no encontraban, digamos, una manera de subsistir, porque además no necesariamente había apoyos del gobierno, podrían empezarse a meterse a casas a robar. Entonces, bueno, esa información a mí me llegó y no solamente de una persona, ¿no? Entonces, como quieran que sea, pues empezamos a analizar qué pasaría así, ¿no? Y ahí tenemos a Adriana, Norma, Dani, José, no sé si ustedes seguramente han visto alguna serie, ¿no?, de esto de los Walking Dead, ¿no? O esta hora que está saliendo de, ¿cómo se llama? Los últimos de nosotros o algo así que está, bueno, no solamente te tienes que preocupar por estos cuerpos que andan caminando, ¿no? Este,
zombies o ahora infectados ya por un hongo, ¿no? Esta última serie que está muy buena, por cierto, se la recomiendo mucho, sino que te tienes que cuidar de los vivos, te tienes que cuidar de las personas porque ellas no sabes qué puedan hacerte, si puedan entrar a tu casa, puedan robar, puedan encontrar un espacio de impunidad, de incertidumbre, donde puedan hacer, digamos, romper el equilibrio y los esquemas que en una sociedad democrática veníamos más o menos conservando. Y para esto, bueno, pues habrá que recordar, por ejemplo, la época de la independencia, la época de la revolución en México, ¿no? Donde quienes mantenían las fuerzas armadas, no necesariamente institucionales, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de este famoso Pancho Villa, por ejemplo, ¿no? Famoso por ser incendiario, entre muchas otras cosas, por incendiar ranchos, ¿no? Violar a muchachas, por robar, por secuestrar, en fin. Podríamos suponer que la fuerza física en un momento de incertidumbre podría romper ese frágil equilibrio en el que la sociedad está viviendo. Así que, ¿quién mejor que alguien que tenga más fuerza, mayor organización para mantener justamente el orden público? Y bueno, pues esta corte en el Ecuador también declaró constitucional la suspensión y limitación de los derechos de libertad de circulación, de reunión y asociación. Y decidió incluir en su sentencia consideraciones adicionales en cuanto a la libertad de expresión en el contexto de la pandemia. Principalmente la Corte adujo que el gobierno debía implementar medidas para cerrar la brecha digital que enfrentan grupos vulnerables y de bajos ingresos, así como asegurar el acceso a la información relacionada con la emergencia de salud pública. Bueno, ahí es un tema que para mí me parece fabuloso y al mismo tiempo escandaloso. Todos tenemos derecho a que el gobierno nos informe cuáles son las estadísticas de las bajas, de los fallecidos, de los infectados, cuáles son las estadísticas de la ocupación hospitalaria, cuántos médicos de primera línea, como les decía yo, fallecieron, quién podía atendernos, los respiradores artificiales, si estaban funcionando, cuántos había, cuántos no. Si los médicos, por ejemplo, de primera línea, pero de hospitales privados, podían estar atendiéndonos o no. Es decir, lo que buscamos en este gran momento de incertidumbre es información. Y si el Estado es el que monopoliza la información y no nos da la información, pues implica que hay una violación a estos derechos, no solamente de la libertad de expresión, sino me parece que es un tema de mayor trascendencia, de mayor peso. ¿Por qué? Porque se puede definir si la política en función de seguridad y de salud es la correcta. Teníamos casos, por ejemplo, o tenemos, por ejemplo, que estos médicos de primera línea, desafortunadamente, México tiene el primer lugar en muertes, o tuvo el primer lugar en muertes de los médicos de primera línea. El primer lugar en el mundo por cada 100,000 habitantes, creo que era el tema, y por número determinado. ¿Y esto qué implica o qué implicó? Que teníamos 2 meses para prepararnos antes de que llegara la pandemia. Y no se hizo de esta manera. No se tomaron las medidas adecuadas o simplemente nos informaron lo que nos querían informar. Por ejemplo, ¿cuál era la estrategia que en teoría, desde la Presidencia de la República y la Secretaría de Salud se comentó y que yo lo he criticado y me parece que muchas personas hoy, con justa razón, dicen eso no era lo correcto? Decía el propio presidente, es una gripa, sigan abrazándose, decía, ¿no? Sigan reuniéndose y síganse abrazando, que aquí no va a pasar nada. Más de 700,000 muertos, no va a pasar nada. Y después cambió la retórica, bueno, pues esto sí hay que cuidarse un poco más, ¿no?
pero no es necesario usar el cubrebocas. ¿Cómo que no es necesario usar el cubrebocas? Y después cambió la retórica. No, vamos a intentar que nos contagiemos un número importante de mexicanos para que provoquemos los anticuerpos necesarios y se los pasemos a nuestros familiares y ya no necesariamente algo que decía no sé qué cosa del rebaño, decía, ¿no? Inmunidad del rebaño. Claro, nadie pensó que ahorita venimos trabajando o venimos nos viene golpeando la séptima ola, ¿no? ¿Y esto qué significa? No es el mismo virus que llegó en la primera, que ya tiene 7 u 8 variaciones y esta última le apodaron el cancerbero. Este virus le llamaron el cancerbero. ¿Por qué? Pues porque ahora te das cuenta que la vacuna no te libra de enfermarte. La vacuna te libra de no morirte o de no tener, digamos, un padecimiento de tal naturaleza que te hospitalices. Pero este no solamente es el problema, sino que el problema es que el virus lo que te provoca, si es que dices, es que ya fue como una gripa, a mí, alguien me comentó en la mañana, a mí ya me ha dado 3, 4 veces el COVID. El problema es que si tu cuerpo recibe de alguna manera, por alguna razón genética, tiene algún defecto, el COVID puede pegarte ahí en ese defecto, en los riñones, en el corazón, puede acelerar 20 años el Alzheimer, por ejemplo. Puedes sufrir, digamos, de lo que va a pasarte en 20 años, lo puedes sufrir en 1 o 2 años. Y esto le llamaron COVID persistente o long COVID, por ejemplo. A finales del año pasado, la Casa Blanca, con el presidente Biden, determinó emitir un comunicado, digamos, esto es como hacía el Papa, ¿no? Para todo el mundo. Y decía que iban a utilizar todos los recursos que tuviera el gobierno para poder analizar qué era lo que estaba pasando con las personas que estaban sufriendo 3 o 6 meses después estas secuelas del COVID. Bueno, pues todo este concepto de la información me queda claro que tiene una especial característica previo a la pandemia y dentro de la pandemia o posterior a la pandemia. ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa que la sociedad mexicana, los individuos, la comunidad, tiene sí sus derechos de informarse y el Estado tiene la obligación de proporcionar la información adecuada y suficiente, ¿no? Como tal. Sin embargo, en estas épocas debe de matizarse, debe de maximizarse de una manera tal para que precisamente podamos tener la información más oportuna para poder tomar las decisiones, pues prácticamente de sobrevivencia de nuestras familias. Yo les puedo comentar 4 personas muy cercanas a mí fallecieron durante la pandemia. 4. Y no solamente esos 4, sino todavía tuve 2 amigos de la infancia que estuvieron casi un mes con respiradores artificiales y la verdad es que tuvieron mucha suerte de librarlas. Y los que lo libraron, pues se quedaron con secuelas, ¿no? Yo tengo 53 años, ellos hagan de cuenta que tienen 90, siguen caminando con un tanque de oxígeno y lo que me dicen, Rubén, ¿y es que ahora qué me voy a dedicar? ¿En el trabajo crees que me van a dar trabajo? ¿Crees que puedo seguir manteniendo a mi familia? Evidentemente no puedo ni agacharme, amarrarme los zapatos. Me tienen que llevar al baño. ¿Por qué? Porque me asfixio, me ahogo, ya no puedo. ¿Y qué decir de mi vida de pareja? Está totalmente terminada, ¿no? En fin, lo que hemos vivido como sociedad en esta gran época de incertidumbre, pues nos lleva justamente a pensar cómo prepararnos para las siguientes épocas. Si tenemos esta capacidad de adaptación desde ahorita para prepararnos o dejamos pues, que las cosas no avancen como tengan que ser.
Y a esto me refiero cómo lograr cerrar la brecha digital que enfrentan grupos vulnerables y de bajos ingresos. ¿Cómo pueden acceder ellos a la información en las comunidades indígenas, pueblos originarios, por ejemplo, o otros grupos que no tienen acceso a toda esta información, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos tiene un problema muy grande en cuanto a al concepto que le llaman homeless, ¿no? Gente sin hogar, pero gente que no necesariamente eh, perdió todo, ¿no? Es gente que pues, decidió vivir así, decidió vivir bajo las estrellas en un parque y basta con que se dé una vuelta a lo mejor por San Francisco, por Seattle, por Las Vegas y verán cualquier cantidad. Es más, hay que brincar luego en las noches, ¿no? A las personas que están dormidas ahí en el piso. Hay, por ejemplo, hay vacaciones, por llamarle así, temporada vacacional de homeless, ¿no? Que se mudan de una ciudad a otra porque es menos fría, por ejemplo, para dormir a la intemperie. Bueno, todos ellos que pueden ser portadores del virus, ¿qué haces con ellos? ¿Cómo les proporcionas la información? No solamente darles una manta, ¿no? Darles, digamos, comida caliente con los desayunadores o los comedores. ¿Cómo logras meterlos a un sistema de salud? O en un sistema de salud como el norteamericano, por ejemplo, donde, o europeo, por ejemplo, donde las pruebas COVID eran gratuitas. ¿Se acuerdan cuánto costaban aquí en México? ¿Cuántas veces tuvimos que pagar por una prueba? No solamente para nosotros, para nuestros hijos, para las escuelas, que decían, bueno, se enfermó uno, decían, no, todo el salón va de regreso a sus casas. Y vamos a esperar 10 días o 15 días para que regresen. Y todos tienen que regresar con una prueba COVID. Y resulta que otra vez alguien se caía, ahora era el profesor, ¿no? Otra vez todo el grupo. Y así los chicos de prepa, de secundaria, de primaria se perdieron sus graduaciones. Unos ni siquiera pudieron terminar el semestre de manera presencial. Hoy, por ejemplo, tenemos análisis de digamos, de las grandes comisiones de educación del mundo, donde se ha descubierto que derivado de la pandemia, el nivel, digamos, de fortalezas y habilidades que un chavo podría haber aprendido en la escuela, se disminuyó casi un 30% de cómo venía, digamos, trabajándose en otros años al tomar clases presenciales. ¿Y qué? Si la escuela no tenía la plataforma, ¿qué? Noemí, ¿cómo pudiste llevar trabajo, digamos, en estos 2 años complejos en tu vida y en la de todos? ¿O seguiste en la ruta? Tus jefes dijeron, no, a venir a trabajar, se acabó. ¿Cómo viviste eso si fueras tan gentil de compartirnos? Gracias, buenas noches, doctor, buenas noches, compañeras, compañeros. Durante durante toda la pandemia fue a través de videoconferencia. O sea, en el instituto electoral había actividades que hacía algunos estaban asistiendo y como al principio no había mucha claridad en las medidas que se tenían que tomar, tuvimos el deceso de un director que pues sí sacudió al instituto y luego nos mandó a eliminar prácticamente las actividades presenciales, pero fue necesario que se implementara a través de trabajo a distancia y fue muy complicado, porque primero pues no sabíamos usar muy bien la tecnología y por otro lado hubo actividades que sí tuvieron que regresar a presencial, aunque fuera de manera no completa de todo el personal, porque no funcionaba para algunas personas el trabajo a distancia. Es decir, no trabajaban, en pocas palabras. Entonces los directores de las áreas decían, no, es que así no se puede, ¿no? Entonces fue una mezcla dependiendo de cada área de presencial y a distancia, pero básicamente en mi caso fue casi todo a distancia. Oye, Noemí,
¿Y qué plataforma utilizaron? ¿Tenían el instituto o el área donde tenían su propia plataforma digital? No, usamos Meet, ¿sí? Usamos, no, a ver si, no, de Telmex, la plataforma de Telmex fue la que usamos y muy bien, muy bien. Oye, Noemí, ¿y qué tal si no hubiera habido ni plataforma de Google Meet, ni de Telmex, ni de ninguna? Hubiéramos tenido que ir presencial porque estábamos en medio de un proceso electoral, entonces no había manera de parar eso. Hubo instituciones que la verdad los 2 años, pues sí trabajaron, pero pues como que las actividades no eran, ¿cómo se dice? ¿Cómo les llamaban? Que no eran pues de las indispensables, ¿verdad? Prioritarias. Ajá. Ajá, entonces yo sentí que fue vacaciones, pero en el caso de nosotros era una cosa horrible porque eran las 12 de la noche y seguíamos conectados y haciendo, porque esto de que estés en tu casa y que no tienes el tiempo límite o como que no, era 3 de la mañana y seguíamos conectados revisando los acuerdos con el INE. Era una situación de mucho descontrol en cuanto a los tiempos. Entonces no había ni descanso. Pero si no hubiera habido esta situación de la distancia, hubiéramos tenido que ir presencial porque no había otra manera que sacarlo y no se podía parar el trabajo. Claro, Noemí. Oye, pero si empiezas a ver que tus compañeros de oficina empiezan a caer, Ah, sí. No, sí, fue un problema eso. Un ¿qué hubiera problema. pasado con estas elecciones? ¿Qué hubiera pasado con la democracia, la renovación del poder público? Y me refiero nada más en esta parte que es una actividad prioritaria, ¿no? La renovación del poder público. Pero Sí. no sé si alguien más quiera compartirnos cómo vivió la pandemia y qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido en este momento circunstancialmente viviendo la cuarta revolución industrial. Hubiéramos tenido más fallecidos, hubiera sido generado un mayor caos en el mundo, el sistema bancario, si no puedes hacer transferencias. Es más, las plataformas de entrega de alimentos, por ejemplo, pues crecieron de una manera descomunal. ¿Quién no bajó una aplicación del Rappi, ¿no? Para pedir algo de comida? O la del Walmart, a lo mejor, o la del mercado. Digo, algunos sí se atrevían, ¿no? Pero pues prácticamente que ni me volteen a ver, ¿no? Te pedían que hubiera 2 metros de distancia y te ponían un tapete y te bañaban de una cosa ahí muy rara, ¿no? Te entregaban guantes y la verdad es que nadie quería ni asomarse o estar a una calle cercana de un hospital que además fue un hospital COVID, porque sabías que estaba ahí en el ambiente de una u otra manera. De hecho, fíjense cómo la política pública cambia cuando se dice que el COVID está en las superficies. No sé si recordarán que mandaban este, a poner un desinfectante, tenías que cambiarte la ropa cuando llegabas a tu casa, ¿no? Fíjense que ahí lo importante es de cómo cambia la política pública y los derechos fundamentales. Mientras la versión de las autoridades en el mundo era que el COVID estaba sobre las superficies y que lo podías tocar, ¿no? Y que no te tocaran la nariz y cosas de este tipo, si te enfermabas era un descuido tuyo. Las medidas estaban y si tú no podías reclamarle al Estado. Pero ¿qué pasa cuando se descubrió que el virus no estaba en las superficies, que el virus estaba en el ambiente y que lo estaba respirando? Entonces, la política del Estado, las obligaciones del Estado es tener un aire limpio, es tener las condiciones, porque es algo que tú ya no, de ti no depende, ¿no? Y entonces, si el Estado no te puede garantizar, por ejemplo, que en un hospital no contraigas tú el virus simplemente por la respiración, entonces eso cambia jurídicamente las perspectivas de demandas hacia los gobiernos. Porque los gobiernos, a pesar de que sabían que el virus estaba en el aire, no lo comentaban, no lo informaban. ¿Y eso qué implicaciones tiene? Pues que
pues seguramente de esta manera se pudieran ahorrar muchísimas demandas a tal grado que en Brasil se presentó incluso, en Brasil y en algunos otros países, denuncias por lesa humanidad en contra de las personas, ¿no? Funcionarios de gobierno que tenían a su cargo la información y el manejo de las políticas de salud durante la pandemia. Daniel, no sé si tú nos quieras compartir cómo te tocó vivir estos 2 años de pandemia muy brevemente, por favor. Gracias, Noemí, muy gentil. Buenas noches a todos y a todas. Hola, Daniel, adelante, por favor, te Pues, escuchamos. pues yo, la verdad, el trabajo no tenía esa posibilidad de trabajar a distancia, ya que lo mío es referente a atención a clientes. Yo trabajo bueno, ese tiempo estaba trabajando en una casa de empeño, entonces era prácticamente imposible realizar una operación porque pues tenemos que estar enfrente, o sea, atendiendo personalmente a los clientes, entonces no tuve esa oportunidad. Yo digo que no todos los trabajos podían adaptarse a esa modalidad. Sin embargo, también gracias a ello, pues también lo más importante es que conocí la Escuela Judicial Electoral por los cursos que estaban a distancia, y como siempre me ha gustado el tema electoral, pues aproveché a integrarme a las actividades de la escuela judicial. Capacitarte. Y yo creo que la Oye, Dani, pandemia, capacitarme, y yo creo que la pandemia, bueno. sí, te quería preguntar, ¿cómo viste, digamos, ¿Me la escuchan? respuesta de la... Sí, sí, te escuchamos. Te pregunto, Daniel, ¿cómo viste la respuesta, digamos, que estabas en una casa de empeño? ¿Notaste que había más gente que iba a empeñar sus objetos porque tal vez a lo mejor había perdido el trabajo? ¿O fue algo normal previo a igual, digamos, previo a la pandemia? No, la verdad, sí hubo más afluencia de clientes solicitando los servicios, porque pues mucha gente se quedó sin empleo, sobre todo los comercios, por ejemplo, los restaurantes, que no podían trabajar, o sea, no podían generar ganancias porque iban a estar cerrados, pues. Entonces sí hubo un aumento significativo en el empeño, en ir a dejar pues sus prendas de valor, celulares, y al mismo tiempo un bajón en ventas, pues, porque no había recursos. Hay gente, como se quedó sin empleo, pues lo que buscaba era llevar pues, alimento a su casa, no tanto ya lujos. Claro. Gracias, Daniel, muy gentil. Oye, Tere, ¿y cómo ves a las familias que tenían que comprar computadoras? Porque si no, los niños, ¿cómo estudiaban? Pero además de eso, ¿cómo viste tú? ¿Cómo viviste, Tere? Por favor, cuéntanos. Buenas noches, compañeros. Yo durante la pandemia, bueno, cuando se cruzó estaba dando clases, era docente a nivel bachillerato. Creo que fue uno de las ramas donde hubo más problemas, porque los alumnos, si bien están, sobre todo en bachillerato, están tan adentrados a esto de la tecnología y le saben mover y todo, eran los docentes los que teníamos el problema para adaptarnos a este nuevo mundo digital, ¿no? En una cuestión donde teníamos que entrarle al Meet, al Classroom, y también ser bastante flexibles con los alumnos, porque si bien ellos tenían a lo mejor un teléfono de alta gama, también había alumnos, sobre todo en este bachillerato público, había alumnos que no tenían la capacidad económica para tener desde un teléfono de alta gama, desde tener un teléfono que consumiera tantos datos en una videollamada. Entonces sí, siento que esta parte, y que también, si bien no era algo necesario y que se paró durante un buen tiempo, fue necesario también adentrarnos para continuar con el estudio, porque perder un año o incluso un semestre, pues ya es bastante importante. Y, por ejemplo, en el tercer año de bachillerato,
estamos hablando que ya tenían que estar preparándose para entrar a la universidad. Hubo mucha deserción estudiantil, alumnos que ya no les gustó, que ya no pudieron seguir pagando pues esta parte de la conexión, y también que al morir padres, sobre todo padres que tenían que salir a buscar el sustento familiar, pues tuvieron que empezar a trabajar. Entonces sí siento que fue muy importante, pero también apenas visualizo como usted lo menciona. Qué importante fue esta cuarta revolución industrial para nosotros. ¿Por qué? Porque aprendimos a manejar todo esto. Como dice el compañero Daniel, nosotros, a lo mejor un poco más adultos, ya buscamos las maneras de aprender a distancia, ¿no? Claro. Gracias, Tere. Nada más un dato. México llegó al cuarto lugar en el mundo de mayor número de huérfanos derivados del COVID. El cuarto lugar en el mundo, ya sea por la muerte de uno de los padres o de ambos padres. Para que veamos, para que dimensionemos la problemática, o sea, mundial, pero sí, pero la de nosotros también fue una gran problemática. Bueno, pues un poco quería yo contextualizar, ¿no? Que nos recordáramos lo que vivimos, las incertidumbres, digamos, la incertidumbre por la que atraviesan las personas justo frente a estos nuevos retos, por decirlo menos, lo más suave, ¿no? A lo que nos enfrentamos. Esta noción de la cuarta revolución industrial se debe a Klaus Schwab, quien también fundó y dirige el Foro Económico Mundial que se reúne en Davos, Suiza, justo hace unas semanas, todos los eneros de cada año, ahí se reúnen. Bueno, y nos señala que esta revolución está caracterizada por una fusión de tecnologías que están borrando las líneas entre lo físico, lo digital y lo biológico. A ver, se está borrando la línea entre lo físico, que es, si yo pudiera darles la mano, hoy mi hija, ¿no? Que está en Alemania, me dijo, papá, no sabes cómo necesito un abrazo. Tenía un día complejo, ¿no? Me hace falta el abrazo. Eso es lo que me hace falta, ¿no? Nos podemos ver, nos podemos hablar, que esto es gracias a la cuarta revolución industrial, ¿no? Que digo, gracias que eso existe, por lo menos, pero esta parte del contacto físico ya lo empezamos a perder. Borramos también entre lo digital, porque nos quedaba claro qué era lo digital, ¿no? Pues era la búsqueda de información, y hoy generamos interacción con familia, con a lo mejor futuras parejas, ¿no? Plataformas de búsqueda de parejas, por ejemplo, y también en el tema de lo biológico. O sea, veamos cómo esto hacia donde nos estamos dirigiendo, ¿no? Nos está hablando de un nuevo concepto de ser humano. Ya no es lo que tradicionalmente concebíamos como algo normal, ¿no? Les puedo contar, otra de mis hijas, por ejemplo, se hizo novia, también estando ella en Canadá, se hizo novia de un chico a través de las redes sociales, del juego, ¿no? Que es como se involucraron. Y no quiero decirles que cuando tuvieron la oportunidad de encontrarse, ¿no? Persona a persona, pues la cosa no funcionó, ¿no? Porque además me parece que como que asumes otra personalidad cuando estás en la plataforma. No sé exactamente qué es lo que pasa, pero es algo que sobre todo Tere, ¿no? Nos puede decir de sus alumnos lo que ellos están viviendo, ¿no? De lo que ahora es estar en las redes sociales, en las plataformas digitales, estar en TikTok, desde muy chavitos, desde primaria, secundaria, están subiendo videos. Y eso también va a cambiar o está cambiando nuestras estructuras como padres, como hijos, la interrelación con las amigas, los amigos, si tengo más likes o no tengo likes, si los subo, si no los subo. Y algo que decía Noemí, que me deja entrever un poco en esta idea. A ver, yo tenía que sumarme a una plataforma de Telmex. Y para tener acceso a esa plataforma de Telmex tenía que
abrir mi casa. Y abrir mi casa implicaba pues que se viera qué era lo que estaba atrás. Incluso luego había unas pantallas verdes aquí atrás, ¿no? Y ahí las caminabas para que no vieran qué era lo que tenías atrás. Y bueno, no solamente eso, sino podías darle la clave a alguien y entraba y pues se desnudaba, ¿no? Una persona que quería fastidiar a las niñas, por ejemplo, pues era un cochino que entraba y hacía porquería y media en las pantallas o después te amenazaba, en fin. Abrimos nuestra casa al mundo y estuvimos totalmente expuestos. Y entonces Noemí tuvo que darle todos sus datos a una plataforma digital y que no sabía qué iba a hacer con ellos. ¿Quién nos garantizaba la protección de nuestros datos personales en esa época de la pandemia? Así que bueno, veamos cómo la intensidad que debía de surgir en esta defensa de los derechos humanos, esta exigencia a las autoridades, ¿no? De abrir plataformas públicas, internet público en las calles, en centros comerciales, aeropuertos, para que la gente pudiera conectarse. Bueno, pues esto tenía que también tener un respaldo de protección de datos personales y créanme que ni el Estado estaba preocupado por eso, ¿eh? Así que todos nos involucramos con 3, 4 plataformas, ¿no? Para ver cuál era la mejor, para dar, yo me imagino a Tere, ¿no? ¿Qué plataforma voy a ocupar? Esta que me está ofreciendo. Y tengo que accesarlas y probarlas y a lo mejor doy mis servicios también como de actualización para alumnos de bachillerato en matemáticas, porque, en fin, digamos que esta cuarta revolución lo que nos trajo fue abrir nuestra casa, abrir nuestros datos y sobre todo, si somos tan cuidadosos, Alejandro, yo estoy casi seguro de que no permites que cualquiera entre a tu casa, ¿verdad? Y en todo caso del recibidor no pasa. Bueno, pues en esta cuarta los metiste hasta tu habitación. Fíjense cómo en alguna clase que yo di, lo que son las cosas, me tocó un alumno que estaba acostado en su cama. Y yo decía, bueno, pues está bien, ¿no? Pues, pero, o sea, no puedes estar acostado en tu cama, ¿no? Y después yo creo que se le fue la onda al asunto y su esposa llegó y se le recostó ahí en la cama, ¿no? Y además yo los tenía en el centro de la pantalla. Y dices, ¿cómo le hago, no? O sea, no puedo dar la clase así, con una pareja acostada en la cama. O aquel que de las 7 de la mañana prende su cámara, digo, accede a la plataforma de la escuela judicial y pues supongo que la quiso apagar, pero no la apagó. Y entonces en ese inter pues estaba cambiando, ¿no? Y entonces caminaba por la habitación y pues se le veían sus carnes ahí, ¿no? Y se ponía la camiseta y luego se asomaba como a ver si se veía, no se veía. Y bueno, pues era, y todos le gritábamos, fulano, fulano, apaga tu cámara, porque pues, nos asustaba que algo más pudiera pasar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, desde eso o lo que pudimos ver ya hasta como memes de un abogado o no sé, en una audiencia, ¿no? Que digitalmente, ya que vamos a entrar al tema de las plataformas digitales, bueno, pues el caso de que la hija había ocupado la computadora y le puso un filtro. Y era un filtro de gatito. Entonces él abre su cámara y tiene audiencia judicial y el juez le dice, por favor, le suplico que quite el filtro del gato porque está usted, tiene cara de gato. Le juro, señor juez, le juro que yo no, o sea, no sé qué hago, qué le quito, qué le pongo, pero pues él se movía y salía la cara de gatito. O por ejemplo, una reunión del Senado donde llega una senadora a su casa y están, ¿no?, en comisión y pues también le apaga, pero se quita todo, ¿no? Hasta que alguien ya le manda un WhatsApp, le llama y le dice, oye, senadora, y ya bueno, pues. O por ejemplo, otro senador, ¿no? Y esto seguramente les habrá pasado a muchos, ¿cómo tomaban la clase? En sandalias, pantuflas, de aquí para arriba se veía bien, pero de aquí para abajo que nadie viera, ¿no? Entonces a alguien, también a un senador, también en una reunión, le toman una fotografía, como para que viera que está trabajando, pero no se dieron cuenta que la fotografía, pues,
amplió, digamos, un poco lo que no se quería ver. Y estaba en boxers, ¿no? Con camisa y corbata, pero en boxers, por ejemplo. Bueno, ¿qué cosas no habrán pasado, no? Como alguien que también estaba transmitiendo y de pronto apareció el bebé, ¿no? Aquí atrás de él en vivo y luego la chica que cuidaba, ¿no? Así como a gatas tratando de llevarse al bebé y él haciendo... Y todo se veía en vivo. Entonces, veamos cómo abrimos nuestra vida a millones de personas y si no fue en una imagen, lo abrimos en nuestros datos personales sin una custodia personal, ¿no? Donde el Estado, digamos, volcara el aparato para exigir que cuidaran y protegieran nuestros datos personales. Así que, como dice Klaus Schwab, la potencialidad de vivir en esta cuarta revolución industrial es ilimitada y todavía no alcanzamos nosotros a entender de qué va o cuáles son las consecuencias que tenemos. Cosas raras, por ejemplo, hoy puedes comprar en internet o en el meta, no sé qué internet o cómo se llama, puedes comprar una casa con un costo de 1 o 2 millones de dólares y eres vecino de un rapero. Es un espacio virtual, ¿no? Y están vendiendo propiedades virtualmente, ¿no? En la nube. Y bueno, yo quiero ser vecino de el famosísimo maestro Clemente Cristóbal Hernández. Y como no me pela por ningún lado el maestro Clemente, pues ahí me lo voy a topar seguramente como vecino, ¿no? En una plataforma en la nube. Y bueno, pues este rapero que se quejó de que tenía un avatar que lo estaba acosando todo el tiempo ahí, ¿no? Porque quería tener una relación, una plática entre avatares y decir, somos cuates, ¿no? Finalmente, pues denunció un poco en estas cosas muy raras que se van presentando, denunció el acoso ante las autoridades físicas para que restringieran la participación de su vecino en esta nube o en este metaverso, como le llaman. O lo mismo, imaginen a una chica, ¿no? Que entra con su avatar y de pronto se encuentra unos rufianes de avatares que la insultan, ¿no? O que quieren hacerle alguna cosa a su avatar. Bueno, pues, ¿hasta dónde estamos llegando? Que incluso ella tuvo que denunciar porque pues decía, bueno, si a lo mejor uno de ellos sabe quién soy, dónde, pues a lo mejor en una de esas, no solamente es en el metaverso, sino en la parte física, real, en mi vida, puedo llegar a sufrir esas cosas. Y además, ¿qué necesidad de estar yo sufriendo, digámosle así, este acoso cibernético a través de un avatar? Veamos hacia dónde nos estamos dirigiendo. Así que la evolución nos ha hecho pasar de ser meros animales, ¿no? No con necesidades fisiológicas muy básicas, con memoria, lo que ustedes quieran, nos hizo pasar a ser casi dioses. ¿Por qué? Porque controlamos el mundo natural. Hoy podemos crear lluvia, decía el gobernador Samuel del Nuevo León, ¿no? Que iba a bombardear ahí el cielo para que cayera la lluvia y que Tlaloc ahí le hiciera caso. Es decir, empezamos a controlar los fenómenos naturales, algunos, no todos. Esto es, estamos intentando controlar el mundo natural, pero también a partir de un gran desarrollo de la cultura. Y me parece que el tiempo, dice este autor, el tiempo que se nos avecina de manera inmediata, fíjense qué bien lo que dice, nos va a convertir ahora de animales a dioses, ahora de dioses nos va a convertir en máquinas. Pues la fusión de la tecnología en nuestra biología, en nuestra vida física, nos hará más o menos humanos. ¿Y esto qué significa? Que también nos hará más o menos robots. Esto, a ver, esto tiene unas grandes implicaciones. ¿Por qué? Porque yo puedo tener ya diversos mecanismos de la tecnología. Por ejemplo, si antes yo no podía levantar este vaso,
Hoy la tecnología me hace que yo pueda levantar este vaso. Si yo no podía ver la tecnología, me puede insertar un ojo tipo de esos como el biónico, ¿no? Como esos de que veía yo de las series de los años 80, 70. Y bueno, puedo tener otras características adicionales de un superhumano como tal. ¿Qué puedo mejorar? Bueno, pues hoy se busca, ¿no? Se busca, por ejemplo, se sigue buscando las fuentes de la juventud eterna, se buscan la retroalimentación de sangre, ¿no? Es decir, sacar los plasmas de sangre y luego volverlos a meter con una especie de cultivo de la propia sangre, de limpieza de sangre, y volver a meter sangre a nuestro cuerpo, ¿no? Porque para mejorar la célula madre, en fin. Todas estas cosas que estamos viviendo con las nuevas tecnologías. En otras palabras, la humanidad creó tecnologías y ahora corremos el riesgo que esas tecnologías quieran acabar con la raza humana. Esto es como estas buenas series y películas de ciencia ficción donde la inteligencia artificial está creada para proteger a la raza humana. Pero se da cuenta que la propia raza humana es autodestructiva, ¿no? Entonces lo que hace es terminar matando y controlando a aquellos que lastiman a la propia raza humana, le hace a nosotros mismos, ¿no? Entonces, seremos dominados por la inteligencia artificial. Hoy hay unas aplicaciones, bueno, la semana pasada me enteré de inteligencia artificial que prácticamente, bueno, tú le pides que te haga un ensayo y te lo hace en nada, ¿no? Como tal. Y esto, Tere, pues es un reto porque ya los alumnos no van a investigar, no van a resumir, no van a hacer nada. Le van a pedir a la máquina, a la inteligencia artificial, que les haga el resumen del libro que les dejaste leer para el examen final, ¿no? ¿Y cómo vas a demostrar que lo leyeron o no leyeron? Pues no lo vas a saber. ¿Cuál va a ser su nivel de educativo, de adaptación? No sabemos qué va a pasar. A lo mejor dirán, pues ya no tengo que perder tanto tiempo, ahora me voy a ocupar de otras cosas más importantes. Así que las revoluciones industriales aceleran al mundo, lo cambian en rapidísimo. Y entonces pasamos de un modo de producción para la alimentación propia, pasamos a un modo de producción capitalista, digamos, privilegiando algún tipo de industria, comunicaciones, fuentes de energía, fuerzas de trabajo. Y el apoyo con las innovaciones científicas y tecnológicas provoca que en todas las instituciones sociales, ¿no? Alteraciones y además alteraciones en la familia, como lo hemos platicado, y ustedes muy gentilmente me lo han expresado. Así que la primera revolución industrial tuvo, digamos, su época más importante a finales del siglo XVIII, por ahí del 1700, con el metal, ¿no? Básicamente, metales y textiles, ferrocarriles, energía basada en el carbón, sitios con yacimientos, digamos, de carbón fueron los más importantes para ser explotados, facilitar el transporte de ferrocarriles, por ejemplo, y digamos, el auge que tuvieron ahí, pues fueron los artesanos y los obreros principalmente como una fuerza de trabajo. Estamos hablando que este capitalismo incentivó la revolución democrática también, es decir, pues digamos, las familias burguesas, las que tenían estas economías más importantes, fueron las que irían dominando la escena política, la escena política y sobre todo las grandes tomas de decisiones, y ubicamos finalmente, decíamos que pasamos del poderío de España y Portugal, fueron sustituidos por Inglaterra. Así que esta revolución o esta primera revolución industrial tuvo también su impacto en las constituciones, ¿no? Como la de mexicana, la de 1857. Digamos, estas ideas o estos documentos surgen como un movimiento en contra de lo exacerbado que se está viviendo de estas transformaciones, ¿no? Del capitalismo. Entonces, con lo cual, este modo de pensar, ¿no? De reestructurar de nueva cuenta el gobierno o la forma en la que la sociedad tendría que desenvolverse, pues, Norma, ¿tú qué opinas? ¿A dónde crees que
volvíamos ¿a dónde crees que esa Constitución trataba de recordarnos una vida pasada? Si ahorita estamos hablando, por ejemplo, en esa época del capitalismo, la lana por la lana, no me importa tus derechos del trabajador, pues de pronto surge un movimiento social que va en contra de eso. Entonces, ¿cuáles son los idearios de esa Constitución del 57? Pues retomar estos derechos que empezaban a emerger, reconocer cosas que eran evidentes y que el gobierno no le convenía por este tipo de economía que teníamos. Entonces empiezan a retomar cuestiones sociales, que creo que es la principal característica de esta Constitución. Claro, y sobre todo del justnaturalismo, es decir, como la esencia del ser humano, ¿no? Es decir, no eres una máquina, no nada más tienes que trabajar por trabajar, sino tienes una vida, tienes, debes de tener cultura, debes de tener derechos sociales. Entonces, esta Constitución surge como respuesta a este estilo de vida de la revolución, de la primera revolución industrial. Así que de este justnaturalismo fuimos pasando a la normatividad, ¿no? A un positivismo exacerbado, a regular cada vez más, que existan más leyes, ¿no? Que los derechos estén establecidos en las leyes. Si no está en la ley, no tienes derecho prácticamente de nada, ¿no? Y esto, bueno, nos va aterrizando de alguna manera en la búsqueda de los derechos civiles y políticos, ¿de quién? De los seres humanos, pero de carácter individual. ¿Por qué? Porque son la época de los grandes sindicatos, los grandes colectivos, y el individuo, pues está difuminado, atomizado en la gran masa, ¿no? Finalmente, de los medios de producción. La segunda revolución industrial se da a finales del siglo XIX, 100 años después. E inicios justamente, del 1800 al 1900, del siglo XIX y del siglo XX. ¿Cuáles son, los elementos centrales de esta revolución? Pues la combustión interna, ¿no? La electricidad, la industria petrolera, los automóviles, la industria siderúrgica, el telégrafo, el teléfono, el avión, la radio, televisión, las grandes ciudades, urbanización, y se apoya, en la capacitación o cualificación de los obreros y de los sindicatos, ¿no? Entonces, viene un boom, en las grandes economías, y ya, tenemos que Inglaterra, pues ya dejó de ser el país o el régimen más importante del mundo, para dejárselo a Estados Unidos y a la Unión Soviética en la lucha por el petróleo, por el gas, la carrera armamentista, ¿no? Es decir, los grandes sindicatos, y nos dividimos entre el capitalismo y el comunismo, el marxismo como tal, ¿no? La Guerra Fría, y con eso derivaron ya después, por la hegemonía mundial, pues derivaron las grandes guerras de la humanidad. Ahora bien, en el plano jurídico, vemos cómo esta segunda revolución industrial, ¿qué es lo que provoca? ¿Qué tipo de constitución provoca? Como la nosotros, la del 17. ¿Y qué provocó? El constitucionalismo social. Esto es que la Constitución, si la anterior tenía un enfoque individualista, aquí tiene un enfoque de la sociedad, un enfoque, donde había ideas programáticas, ¿no? Planteamientos ideológicos, compromisos fuertes con los derechos sociales, los derechos de los trabajadores, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Ahí en los articulados de la Constitución que hablan de los sindicatos, del trabajo, ¿no? De la industria petrolera, toda esa parte, desde un enfoque social, hay un crecimiento o un enfoque importante de los derechos sociales, económicos y culturales, que claramente se identifican en la Constitución de 1917. Así que en Europa, Estados Unidos y Canadá, el estado de las leyes, el estado de la legalidad, es decir, el poder que tenía el Parlamento, dio paso al poder de las constituciones, ¿no? La fuerza ahora estaba en la Constitución y no en una ley que emitía el diputado, que emitía el Parlamento.
Si había una nueva disposición que establecía que tenías derecho a tener vacaciones, era porque su santidad, el señor legislador, así lo previó. ¿Y esto qué implicaba? Pues que todos teníamos que poner un altar a los diputados para ver qué se les ocurría que pudiera darnos un derecho adicional. Y entonces lo legal, digamos, pasa a segundo plano y ahora nos volcamos hacia una visión constitucional, donde se encuentran valores y principios y, por ejemplo, sabemos que tenemos un derecho constitucional al descanso, a vacacionar, por ejemplo, y a que se nos pague, y tenemos derecho al ascenso, y tenemos derecho al ingreso, y también tenemos derecho a salir de los sindicatos, por ejemplo, o entrar a un partido político, salir de un partido político, en fin, tenemos este tipo de derechos. Mientras que en las ideologías ya no eran los comunistas, ¿no? La cacería de brujas de los comunistas, en la época de los espías, ¿no? Esta época de las películas que se ven muy padres. Bueno, pues ahora pasamos a otro tipo de ideologías que son los de derecha o conservadores y los de izquierda o los liberales, progresistas o conservadores. Entonces a algunos les dicen los progres, ¿no? Y otros los fachos o los conservadores. Incluye también el respeto a la división y equilibrio de los poderes políticos y a las instituciones de gobierno. Es decir, se enfoca más por la creación del Estado desde el punto de vista institucional más que en, digamos, el desarrollo individual de los derechos de las personas. De esta manera, ahora en el plano judicial, ¿no? ¿Cómo se advierte la justicia desde este enfoque? Bueno, pues en la primera, previo a la Revolución Industrial, pues prácticamente no había justicia. Había el poderoso era que determinaba absolutamente todo. Empezaron las primeras cartas que limitaban los derechos de los reyes, como en Inglaterra, con la carta de Juan Sin Miedo, ¿se acuerdan? Donde decía, más que reconocen nuestros derechos de la tierra y de alguna cosa, y no puedes, señor rey, ¿no? Y después, bueno, pasamos a la parte donde el legislador era el que ejercía el poder, ¿no? De los reyes o los feudos, pasamos a la parte normativa. De la parte normativa o legal, pasamos a la parte constitucional. Así que en esta época lo que estamos empezando a encontrar es que derivado de la Segunda Guerra Mundial vamos a encontrar la creación de los tribunales constitucionales, ¿no? Vamos a empezar a hablar de las fuentes del derecho internacional y esto que implicaba, derivado de las dos grandes guerras, que la población civil tenía derechos en la guerra. Por ejemplo, apenas recuerdan ustedes el conflicto que sostiene Rusia en la actualidad, el país invadido alegaba que debía dar un espacio de descanso, llamémosle así, por la época de Navidad o por la época invernal, ¿no? Y según esto, bueno, la Iglesia Ortodoxa en Rusia también alegaba que debería de haber estos espacios para que la gente pudiera tener, pues, un momento de introspección, de comunicación con los dioses, con el universo, con su Dios, con lo que fuera, ¿no? Como tal. Y bueno, pues se alegaba que no podían limitar la utilización de los ductos de gas en un invierno tan crudo, por ejemplo, ¿no? Entonces eso habla que debe de reconocerse por el derecho internacional, derechos de la población en guerra, por ejemplo. ¿Y cómo logramos que esos países respeten esos derechos internacionales? Pues a través entonces de la creación de tribunales internacionales o de distintos órganos internacionales, como por ejemplo tenemos la Organización de Estados Americanos o tenemos la que corresponde a Europa, ¿no? Que en buena medida es parte del conflicto por el ingreso de algunos países que siente Rusia que deben de formar parte de su ideología, de estar dentro de su manto de influencia y no dentro de la Unión Europea, ¿no? Y así amenazó a Noruega, a Suecia y algunos otros países y cuidado y ustedes se unen a la Unión Europea, ¿no? Porque también me voy contra de ustedes. Bueno, pues como podemos ver,
Este modelo se extendió prácticamente en todo el planeta como tal. Decíamos que ya esta la tercera revolución industrial se precipita para mediados ahí del siglo XX, donde ya prácticamente hablamos de la microelectrónica, de los chips, la informática, la biotecnología, aviones y trenes de alta velocidad, trenes bala, a vehículos alimentados con biocarburantes, energía eléctrica, comunicación satelital por internet, el uso del espacio extraterrestre, ¿no? Bueno, ahora ya vieron el tema de los globos de China en espacio aéreo norteamericano y otros en Latinoamérica, pero aquí hablamos de satélites, ¿no? Digamos, cómo ocupar esos espacios, quién dominaba la carrera a dominar la Luna, ¿no? ¿Qué encontramos en la Luna? Ahora está la carrera hacia Marte para encontrar un espacio donde la población humana pudiera habitar estos planetas. Algo sabrán, algo sabrán que, bueno, pues están en esa búsqueda. La utilización de la energía nuclear, la energía eólica, el uso, decíamos, la mayor tecnificación de la industria, la flexibilidad del trabajo, digamos, y con esto evidentemente empieza a afectar a las sociedades, ¿no? Porque empieza a haber muy ricos, muy ricos, muy ricos y muy pobres, muy pobres, muy pobres otra vez, ¿no? Entonces como que empieza a haber este desequilibrio del reparto de la riqueza y de los alimentos. El estado de bienestar social, por llamarle de alguna manera, empieza a sufrir un natural desgaste y bueno, pues aquí lo importante es que se van digamos, van cediendo en esta fuerza o este reposicionamiento geopolítico, pues Estados Unidos es el predominante, ¿no? Digamos, en esta primera parte del siglo XXI. Y digamos, en lo que afecta a la forma como vemos a la justicia, pues ahora digamos que de lo constitucional regresamos a la parte del positivismo, ¿no? Es decir, donde debemos de tener reglas de comportamiento, donde los jueces el legislador establezca las consecuencias jurídicas. Sin embargo, ya estamos, digamos, en la antesala, en la transición de esto, digamos, de tener una montaña de normas jurídicas y pasamos a la Constitución, pues es como si fuera una oleada. Y después estos positivistas digan, no, que lo que estás haciendo es crear norma desde la Constitución y estás quitándole soberanía al Poder Legislativo. Así que bueno, viene el embate otra vez del Legislativo para tratar de positivizar todo. Sin embargo, hoy claramente ya nos encontramos en una nueva visión del derecho. Y en esta visión del derecho habla de los neopositivistas, o estamos ante las exequias, los funerales del positivismo, dirían algunos autores, ¿no? Estamos en el neo o en el nuevo iusnaturalismo, como encontramos, ¿no? En aquella Constitución del 57, de 1857, regresar a la parte esencial individual de los seres humanos, es decir, al reconocimiento de los derechos humanos de las personas, donde estos derechos humanos surgen como una limitante del poder arbitrario del Estado. Y no solamente es la limitante, sino también debería de convertirse en el motor diario del Estado para garantizar la mayor protección, la procuración, la maximización de esos derechos humanos para que podamos vivirlos plenamente. Me queda claro que a lo mejor podemos cometer excesos, ¿no? En cómo queremos ejercer estos derechos humanos. Por ejemplo, alguien decía en el tuit hoy en la mañana, ¿no? Que vi que si tu hijo de 3 años te dice que quiere cambiar de sexo, solamente como papá te queda quedarte callado y apoyarlo en su transición de cambio de sexo. Y alguien le comentó, sí, y si también te dice que quiere ser Superman, lo avientas, te pones capa y lo avientas por la ventana, ¿no? Es decir, estamos en un debate social
muy importante sobre, por ejemplo, el tema de las preferencias sexuales. En la Ciudad de México, que se dice que, bueno, normalmente tiene un corte más liberal que otros estados. Ojalá yo pensara que de por sí la sociedad es más liberal. A mí me parece que son un tema de mayorías que tratan de impostar, ¿no?, posturas liberales de otros países para decir, aquí vamos más o menos igual, cuando en realidad no hay un debate público sobre lo que queremos o no queremos, sobre hacia dónde debemos avanzar o no. Decía yo en otra ocasión cómo es posible que las compañeras de mi trabajo que están embarazadas, en lugar de haber solicitado un tiempo de descanso para cuidar a el producto de la concepción para que naciera bien, ¿no?, siguen trabajando hasta el día, si pueden, hasta el mismo día del parto, para que en una simulación con su patrón, con las leyes y con las autoridades, puedan extender su descanso posterior al parto. Pero entonces eso significa que no le dan importancia al cuidado del producto. No, es que mientras esté aquí en mi pancita está bien, aquí lo protege. ¿Estás segura de eso? O sea, el que vayas a la combi, el que te asalten, el que te caigas, ¿eso no perjudica a tu bebé? Es claro que lo puede perjudicar. Pero entonces, lo único que faltaba era que después de tantos años de simular el cumplimiento de la norma, lo único que dijeran las mujeres es que necesitamos más tiempo para cuidar a los bebés. Y que los papás dijeran, y yo necesito echar la mano, ¿no? Y entonces, si la gente hablara, pues sus diputados no les quedaría otra más que escucharlos y actuar en función de ello. Entonces, ahora resulta que por una iluminación de una mayoría en el Congreso, se dice que las mujeres podrán gozar de un mayor tiempo de descanso posterior al parto. ¿Cuánto es lo suficiente? Pues cada quien podríamos tener una postura. El caso es que las mexicanas y los mexicanos no hemos debatido cuánto es lo correcto, cuánto es lo que nosotros en nuestra sociedad necesitamos, y tenemos que importar, ¿no?, debates de otros países, con otras culturas, para hacerlo algo similar. Por ejemplo, en el debate de la despenalización del aborto, cuando un médico se opone a practicar el aborto, dice, es que puede ser objetor de conciencia. Y ese objetor de conciencia, ¿cómo lo acreditas? Yo preguntaba hace años. Y en la iniciativa de esa ley decía que bastaba con que el médico dijera que es objetor de conciencia, ¿no? Entonces yo me imaginaba esta imagen del torito, ¿se acuerdan de Pedro Infante de esa película? ¿No? Que estaba en la cárcel y decía, soy inocente, soy inocente. Pues te adscribes inocente solamente por tu voz, por tu declaración. No, y lo que pasa es que ni siquiera habían estudiado el modelo adecuado que venía de Europa, particularmente de España, donde el objetor de conciencia obtiene una resolución de un juez derivada de una valoración probatoria para demostrar que tu ética, tu forma de pensar, tu religión te prohíbe llegar a esos extremos, como ir a la guerra, por ejemplo. Pero esa es la digamos, la resolución de un juez. Y no simplemente estar gritando, soy inocente, soy inocente, soy inocente. Bueno, pues tenemos entonces que en este formato o en esta evolución, tenemos que ante estas exploraciones constitucionales y de las democracias, ¿no?, pues empiezan las grietas de la democracia. Y en estas grietas de la democracia, pues podemos hablar que en lugar de tener un constitucionalismo y derechos humanos, estamos, digamos, transitando hacia regímenes populistas, el nuevo constitucionalismo latinoamericano, con base en el autoritarismo, el totalitarismo. ¿Por qué? Porque el sistema económico ha fracasado. No hay resultados, ¿no?, digamos, para las sociedades. Y ahora, pues lo que hay es una gran carencia de valores, de discusión, de debate, de cultura, a pesar que la cultura está aquí, a un clic, ¿no?, en cualquier momento. Pero lo que estamos viviendo con estas nuevas tecnologías es
digamos, la pérdida de los roles que antes teníamos como sociedad. Yo les voy a poner esta vivencia que me tocó cuando era niño. Pues ahí ya saben, o no, si no iba en la bici, iba en la avalancha, y si no iba en el patín del diablo, y si no en los patines. Y el chiste es que cuando mis papás llegaban a la tiendita los jueves, que estaba a 3 calles de mi casa, la dueña de la tiendita, que conocía perfectamente a mis papás y a los 7 hijos que tuvieron, junto con los 5 primos que vivían junto a mi casa, ¿no? Más todos los chavos de la colonia, los conocían a la perfección y les pasaban el reporte. Me quedó a deber, me pidió, fue a la panadería, se voló una concha. Es decir, era el reporte. No sé si a ustedes les pasaba en sus sociedades, en sus familias. Cuando éramos chicos, teníamos un rol dentro de la sociedad. Y, por ejemplo, el señor del autobús, pues era papá, por ejemplo, en pequeñas comunidades. El señor del autobús es el que tiene la tienda de materiales, pero además maneja el autobús y es papá también de la escuela. ¿Esto qué significa? Que el rol de las personas en las comunidades más pequeñas está siendo identificado por todos y les da un espacio, ¿no? Y un reconocimiento de quién es la maestra de bachillerato, ¿no? Eres la maestra de bachillerato y todos la conocemos ahora. Pero en esta sociedad globalizada, con las nuevas tecnologías, yo no sé a qué se dedican ustedes, ni quiénes son. No sé si los voy a volver a ver en mi vida o no, en cursos o en persona como tal. ¿Esto qué significa? Pues que estamos deshumanizando los roles, despersonalizando los roles y por lo tanto yo no me puedo colocar en los zapatos de ustedes. No sé cómo defender los derechos de ustedes si no sé quiénes son ustedes, ni qué piensan y sobre todo si no ocupamos los espacios públicos para debatir, para comunicar. Esto entonces nos debería hacer reflexionar que debemos utilizar la nueva plaza pública que son las redes sociales, las plataformas digitales para alzar la voz, para comentar, para debatir cuáles son nuestros puntos de vista. Así que en esta tercera revolución industrial, entre esta bisagra que se va generando, digamos, estas oleadas de la segunda a la tercera, pues el liderazgo de Estados Unidos empieza a sufrir los grandes desafíos por los chinos, los asiáticos como tal, y hasta la fecha lo estamos viendo. La carrera armamentista, ¿no? Por ejemplo, Corea del Norte enviando misiles en territorio de Corea del Sur, como para que vean que sí traen poder. Antes de este terrible terremoto, habían bombardeado Siria, por ejemplo. En fin, eso es lo que estamos, digamos, viviendo. Y en alguna medida, bueno, Rusia no sale del mapa geopolítico, ¿no? Como tal. Hoy podemos decir quiénes son los países dominantes: Estados Unidos, Rusia, China, y si ustedes quieren agregarle otro más, pues bienvenido como tal. Así que en este nuevo sistema de información y de comunicación, que es la cuarta transformación, digamos, la cuarta revolución industrial, si bien se extienden y potencian las tecnologías digitales, también se incrementa el volumen de datos, el volumen de información, la velocidad de las mismas. Vean ustedes, el Twitter ya cambió, ¿no? Las tendencias ya cambiaron en 2-3 minutos en el mundo. Desaparecen las fronteras, se crea entonces un espacio global. Y entonces ayer nos enteramos todos, o antier, ¿no? Del terremoto, prácticamente con escenas en vivo de cómo estaban rescatando, cómo alguien estaba transmitiendo que lo ayudaran porque estaba dentro de los escombros y todo lo que estaba pasando en el tiempo. Así que al mismo tiempo se intensifica el intercambio de información y también nosotros nos convertimos en informadores de lo que está pasando. No solamente los periodistas, sino la sociedad, la comunidad, ahora está ejerciendo una nueva faceta que antes no teníamos, que era el de informar o el de compartir la información, y con esto genera una nueva interacción social.
quiénes son los youtubers, quiénes son los influenciadores de las redes sociales. Yo puedo subir hoy un comunicado que tenga millones de vistas y el día de mañana nadie sabe quién soy yo, ¿no? ¿Depende de qué? Pues depende justamente de esta nueva época, porque implica cambios profundos, no solamente como lo platicamos al principio, cambios profundos en la relación entre las personas, entre las comunidades y en la tecnología, en la economía, en la estructura ocupacional, ya lo vimos, ¿no? Ahora podemos estar desde casa medianamente atendiendo cosas ahí, pero dice Noemí, y a las 3 de la mañana sigo trabajando, ¿no? Yo me acuerdo que cuando no tenía celular me iba a comer. Salía yo a comer y nadie podía localizarme en esas 2 horas de comida. Hoy con el celular voy en el carro y me están enviando documentos que tengo que revisar, ¿no? Y lo estoy revisando justo en el momento que voy manejando, en un alto, con la posibilidad de tener algún accidente. Así que no dejo de trabajar. Bueno, así que los medios de comunicación, las redes sociales, el acceso a la Internet, la conectividad en los espacios públicos y privados habilitan la facilidad para que los trabajadores se conecten a estas nuevas tecnologías de la información. Y como decía Noemí, no solamente en el tema empresarial, como decía Dani, o en el tema educativo que decía Tere, sino también en el tema político y democrático que nos refería en Noemí. Y sobre todo, cómo aplicamos ahora esas tecnologías a este desarrollo. ¿Cómo aplicamos la tecnología, Tere, a el tema de cómo van a inscribirse en las universidades, qué material van a aplicar, ¿no? Cómo van a decidir ese proceso en esta época de su vida? Si a lo mejor manejamos un blog, si a lo mejor tú vas a dar orientación con un psicólogo, con un terapeuta, no sé, es cómo ahora utilizamos estas tecnologías para mejorar, digamos, estas sociedades. Se supondría que todo este acceso que está basado en las tecnologías de la información, en las famosas TICs, en teoría debe propiciarnos un elevado nivel educativo. Lo decía Daniel, ¿no? Pues yo me capacité con la escuela judicial, la encontré y de ahí no nos ha soltado, por lo que entiendo, ¿no? Y hoy puedo, por ejemplo, tomar cursos de piano, de guitarra eléctrica, ¿no? Hoy tengo cualquier información, bueno, para cortar o cultivar bonsáis. ¿Qué han utilizado ustedes de redes sociales o plataformas para aprender algo nuevo? El inglés, ¿no? Con el buito ese que anda por ahí, ¿no? Que nos recuerda, no estudiaste esta semana. El Duolingo, ¿no, Teresa? Es, bueno. ¿Qué estamos utilizando nosotros como la plataforma de la escuela judicial justamente para la capacitación, para hacer maestrías? Tiene doctorado, maestrías con certificación por parte de la Secretaría de Educación Pública. Y dirán, oye Rubén, pero es el tribunal, ¿no? ¿Qué tiene que andar metido en la educación? Tiene que estar resolviendo casos. ¿Por qué tú no estás proyectando asuntos? ¿Por qué no? Ya no eres juez. Ahora, ¿por qué eres capacitador, profesor, investigador? Este relanzamiento de la escuela judicial, ya con, además de todos los compañeros profesores, investigadores y todo el personal que ya estaba, ahora nos sumamos exmagistrados de las salas regionales para, digamos, venimos como, son las nuevas adquisiciones, ¿no? Las nuevas contrataciones del equipo para venir pues a reforzar en la parte de las reflexiones, ¿no? Que con el conjunto de los demás profes, pues, digamos, se está generando un nuevo equipo, una nueva visión. Y, bueno, miles y miles de personas, así como ustedes, ya tuvieron sus certificados. Creo que ya va en la 4ª o 5ª generación de maestría, que dura 1 año, por ejemplo, que es gratuita y que la tomas desde la comodidad de tu casa. Entonces veamos cómo es que sí es posible que las nuevas tecnologías de la información van a incrementar la cultura de las personas. Y lo mejor es que tendrían que incrementar la habilidad. El otro día había alguien en el Twitter, ¿no? Que tenía como una libreta así, ¿no? Como un folder así. Decía, miren todos los certificados que tengo de la escuela judicial.
Y creo que ya puso su consultoría de experto electoral. Qué bueno, ojalá y tenga muchos clientes, ¿no? Pero pues hay certificados que lo avalan, que por lo menos pues prendió su cámara, ¿no? O que por lo menos se conectó. Yo no sé si aprendió o no aprendió, ¿verdad? Eso esperemos. Pero bueno, ahí está la tecnología al servicio de la sociedad. Pero esto, como bien sabemos, no todo es color de rosa. Autores como Luigi Ferrajoli, por ejemplo, nos dice que la mercantilización de los intereses patrimoniales y los bienes secundarios, que son característica propia de esta globalización, podrían extenderse hasta invadir y sacrificar los derechos fundamentales y los bienes primarios de los seres humanos. Por ejemplo, el agua, el aire y otros recursos naturales, vulnerando irremediablemente su propio hábitat. ¿Esto qué nos quiere decir Ferrajoli, por ejemplo? Bueno, pues nos quiere decir que mientras más nos volvamos adictos a las redes sociales, seguramente el límite, digamos, de influencia que deberíamos de mantener, esa barrera como tal de los grandes comercializadores del Internet, de las plataformas, de los filtros del gatito y de que ahora la inteligencia artificial te puede volver tu foto unánime, o que puedas tener pequitas, o que ya, ¿no? Que tengas cara de modelo o con ojos azules, o todas las transformaciones que ustedes quieran van a partir de la sesión, ¿no? Así como dijimos que abrimos nuestra casa, abrimos todos nuestros datos. Y la hipersegmentación de la información les podría dar el control absoluto de quiénes somos nosotros. Es más, los algoritmos o la inteligencia artificial podría conocernos mejor que nosotros mismos. Y entonces estamos cediendo, perdiendo esa parte de soberanía. Ustedes vean, si yo busco en el Google, por ejemplo, clases, no sé, clases de piano, de pronto abro el Facebook y me van a aparecer 4 publicidades relacionadas con maestro que da clase de piano. ¿Por qué? Porque el algoritmo está funcionando para mandarme la información al punto que yo termino dándole un clic y termino contratando una clase de piano. Para que vean cómo la hipersegmentación me lleva a tomar decisiones que a lo mejor yo no hubiera querido tomar como tal. Bueno, pues así como tiene sus cosas positivas, aumenta oportunidades, incentiva capacidades, las habilidades para una nueva economía, formas de competencia, cooperación, también puede reproducir y amplificar diferencias, brechas sociales y culturales, ¿no? Y por ejemplo, ya lo tenemos con este tema de los niños que están en un reto para tomar una droga y que están pues prácticamente están perdiendo el conocimiento, están desmayándose, los están robando, ¿no? Ahora hay una especie de droga que te la echan así o en el cuerpo y con eso es suficiente para que desaparezcas de la sociedad. Bueno, pues decíamos ya vamos aterrizando ya en la parte final sobre los derechos político-electorales y la justicia electoral, ¿no? ¿Cómo la enfocamos ahora desde el ciberespacio, desde la limitación de los derechos de tránsito, de reunión y cómo se afectó el derecho de acceso a la justicia? Y si bien hay ciertas disposiciones internacionales o parámetros internacionales que nos hablan de los derechos del ciberespacio, o sea, derechos de las personas en el ciberespacio, por ejemplo, tenemos desde el año 96 la Declaración de Independencia del Ciberespacio. ¿Esto qué significa? Que nadie es dueño del ciberespacio, ¿no? ¿O creen que sí? Elon Musk puede ser
dueño de buena parte del ciberespacio, o el de Facebook, o por ejemplo en China, que solamente se puede utilizar su propia plataforma, o en Corea del Norte. En México querían, por cierto, tener una plataforma mexicana. O por ejemplo, no sé si les ha pasado, pero aquí en Ciudad de México, en algunos puentes o en algún alto aparece que te conectas a la red de internet de la Ciudad de México. Y bueno, pues ay, qué padre, porque aquí hay internet, ¿no? Rápido, si no tengo, pues puedo mandar información. El problema es quién manipula las redes de la Ciudad de México. ¿Cuáles son las garantías de protección que tenemos de que no entran a nuestro espacio vital como tal? Y así tenemos desde hace años una serie de declaraciones internacionales acerca de la libertad de expresión en las redes sociales, por ejemplo. En el 2011, ya con el tema de la reforma, para nosotros la reforma de derechos humanos, diversas relatorías para la libertad de expresión de la ONU suscribieron la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet. En 2016, la Universidad de Deusto propuso una declaración de derechos humanos en un entorno digital. Es decir, que bueno, lo que encontramos es que hay una regulación deficiente del ciberespacio, de la Internet, de las plataformas y de las redes sociales. Y por lo tanto, lo que no tenemos claro es si no hay una regulación, cómo saber cuáles son los derechos que tenemos como usuarios de estas plataformas. Así que desde la perspectiva de las distintas generaciones de derechos humanos, se ha argumentado que los derechos digitales forman parte del cuarto ciclo, del cuarto movimiento, y que le corresponde a los cibernautas. O sea, son derechos no de los humanos, sino derechos de los cibernautas. Pueden ser personas físicas o personas jurídicas. Así que estos derechos digitales se suman. No solamente se trata de una representación o proyección específica de derechos humanos del mundo virtual. Ojo, derechos humanos del mundo virtual, no del mundo físico como tal. Y se distinguen porque son un medio de expresión original de la propia persona y no un reflejo de lo que se crea de su dimensión presencial. ¿Cómo es que la justicia, digamos, ¿no? ¿Cómo es que, ya nos dijo Noemí, cómo es que la democracia, los regímenes políticos ahora cómo se han visto influenciados por esta cuarta revolución industrial? Bueno, pues que ahora la forma de hacer campaña no está en tierra. La forma de hacer campaña está en las redes sociales, está en el TikTok, está en el Facebook, está donde la gente pueda comunicar en la nueva plaza pública. Ahí está. ¿Y qué comunican? Pues lo que comunican, pues puede ser que un candidato le gusta bailar, ¿no? Que un candidato perrea, que un candidato se toma una cerveza, y eso es lo que quiere comunicar. No comunica un discurso político, porque puede ser que allá a nadie le importe el discurso político. Puede ser que a nadie le importe qué propone y cómo lo va a realizar, sino qué tan popular es en las redes sociales. Entonces, esto puede convertirse ¿en qué? En que la democracia se reduzca a un concurso de popularidad. Así es, ese es el gran tema. ¿Y qué pasa en lo jurídico, en el acceso a la justicia? Bueno, pues ya ha habido varios intentos, digamos, de distintos tribunales, el Tribunal Administrativo, el Consejo de la Judicatura Federal, y en el caso de la justicia electoral mexicana, digamos, todas estos implementos de las nuevas tecnologías también redundan en la manera como la justicia abre también camino o se abre camino dentro de esta ciudadanía digital, ¿no? ¿Qué tiene que pasar dentro de la justicia para estar, digamos, a la par de las transformaciones de la ciudadanía digital o de la democracia digital? Bueno, pues la primera es el juicio en línea,
¿no? El acceso a un expediente digital. ¿Esto qué significa? Que si por pandemia, que se vio, digamos, más reproducido, no podías acercarte a un tribunal a presentar una demanda, conocer el expediente, bueno, pues ahora la chamba está de este lado para tener el expediente digital y que puedas desde la comodidad de tu casa accesar con una plataforma y puedes revisar todas las constancias que hay en el expediente. Claro que requieren ciertos mecanismos de autenticación para saber, ¿no? Y ciertas credenciales para saber que no puedes alterar los documentos y que, pues, en caso de que un hacker se meta y de pronto destruya el pagaré, bueno, pues ahí está, digamos, el documento físico y no necesariamente el digitalizado. ¿Que esto puede transformar? Claro que sí. Aquí en el caso del Tribunal Electoral, se abrió el juicio en línea, llamémoslo así, para 2 de los medios de impugnación que tenemos, o sea, de los muchos que tenemos, solamente para 2, para el recurso de reconsideración y para el procedimiento especial sancionador. ¿Cuál es la razón? Porque no se requiere de más documentos que los que están en el expediente, es decir, es una revisión. En el caso del recurso de reconsideración, lo que se revisa es una sentencia de una de las salas regionales. Así que lo que el tribunal va a estudiar es una sentencia. Entonces, no requiere de más información, no requiere de aportación de pruebas, y lo mismo pasa con el procedimiento especial sancionador. Por ejemplo, una queja en contra de la libertad de expresión, de la violación al principio de neutralidad por parte de un gobernador o un diputado que esté favoreciendo a algún candidato en concreto, o que se esté haciendo publicidad con recursos públicos, o que haya, por ejemplo, violencia política por razón de género, una denuncia, pues digamos que la autoridad electoral es la que investiga esta denuncia y junto con el denunciado y el denunciante, pues y digamos en esta fase, buscan todas las pruebas que son necesarias. Una vez que ya tienen todos los elementos para que se pueda resolver, le pasa el expediente de manera digital al propio tribunal para que éste sea quien resuelva el caso. Por eso se llama un procedimiento especial, porque por una parte el INE, ¿no? O las autoridades administrativas electorales son las que substancian, son las que investigan, y cuando ya está todo agotado, cuando ya no hay nada más que hacerle, entonces se lo pasan al propio tribunal. Así que, digamos, la intervención de las partes es mínima y por supuesto que esto ha sido, digamos, de manera gradual. Los acuerdos que ha emitido la Sala Superior para fomentar el juicio en línea se tomó por mayoría. Esto no significa que los votos particulares o los votos en contra hayan, digamos, los magistrados o magistradas hayan querido que no hubiera juicio en línea, ¿no? Lo que se buscaba es que fuera para todos los medios de impugnación, es decir, que fuera como una especie de sombrilla, justo para que abarcara el juicio en línea hacia todo. ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir con el acceso a la justicia? Pues cosas lógicas, a que puedas presentar tus argumentos, tus alegatos, que te entrevistes con los jueces, así como estamos en este momento, ¿no? Que puedas, digamos, que ciertas pruebas que no podías recibir por dificultad, por el tiempo, bueno, pues ahora esto va a permitir que podamos tener mayor facilidad para poder entender cómo está formado el expediente, las entrevistas, pero esto probablemente nos lleve a entender que ahora las máquinas sean las que sustituyan a los magistrados. Que haya una justicia, como está pasando en Estados Unidos o en Brasil, que las máquinas ahora están siendo auxiliares de los jueces para resolver los casos. Esto que implica que el juez tiene la última decisión, pero la máquina le ayuda a decidir cuál es el caso. Y esa máquina trabaja a partir de la inteligencia artificial. ¿Y esto qué implicaría? Bueno, que en la medida que se va alimentando y evolucionando esa gran inteligencia artificial, podría ser, ¿verdad?, que termine sustituyendo la función humana de los jueces. Y eso, queridas compañeras y compañeros,
como diría la nana Toña, eso será otra historia. Pues hasta aquí dejamos. Fui muy rápido, agotamos todos los temas, básicamente. Aquí lo importante es que ahora ustedes reflexionen de qué va a pasar con la justicia. ¿Qué va a pasar, Adriana? Por ejemplo, hazte un speech ahí rápido, un escrito, 5, 3 hojitas, de cómo crees que sea la justicia, cómo se integraría, digamos, cómo resolverían robots el tema de la democracia, las nulidades de las elecciones. Serían así más, vamos, anular o no. Les voy a recomendar esto, ya con esto voy a terminar la charla del día de hoy. Solamente quiero compartirles nada más una, a ver si me meto, pero creo que es acá. Aquí lo voy a poner en el chat. Ahí busquen ahí le estoy poniendo en el chat una frase que se llama Moral Machine Meet, ¿no? Que es del Instituto del MIT de Michigan. Bueno, es una plataforma desarrollada por esa universidad donde cuestiona nuestra moral en la toma de decisiones. Se la recomiendo ampliamente, es una especie de juego de un vehículo sin conductor, como ya los que están vendiéndose en distintas partes del mundo, vehículos sin conductores. Están alimentados por algoritmos que tienen que tomar decisiones. ¿Quiénes son los que configuran estos algoritmos? Los seres humanos, pero son algoritmos de inteligencia artificial que van aprendiendo conforme vas alimentándole o van reconociendo y se van tomando nuevas decisiones. Así que el reto que se les presenta es que ustedes tienen que, digamos, prepararla a la máquina para que tome decisiones, ¿correcto? Ante una situación extrema como se le acabaron los frenos, o sea, no hay más, la plataforma te ofrece 2 opciones, seguir de frente o girar. Pero si sigues de frente, a lo mejor matas a 3 abuelitos. Pero si giras, matas a lo mejor a una señora embarazada y a su perrito. Pero tienes que tomar decisiones, ¿de acuerdo? O a lo mejor puede ser que mates a las personas, si la opción es, pues a lo mejor te estrellas y matas a las personas que van en el vehículo. Y al final te viene una estadística bien interesante. Y algunos piensan que deben de proteger más a los animales que a los seres humanos. O que prefieres matar a los viejitos que a las personas jóvenes. O que prefieres que mueran los gorditos que los fit. O prefieres que mueran las personas mal vestidas de uno trajeado que va con portafolios o con bata de médico. Y entonces eso te hace pensar qué cosas tan raras han pasado en tu mente, ¿no? Como para que puedas tomar una decisión. Y cuando tú eres el creador de esa plataforma que va a instalarse en un vehículo, ¿sobre qué moral vas a trabajar? ¿Nos vamos a volver más máquinas que seres humanos? ¿O las máquinas son las que realmente se van a convertir en seres humanos? Pues muchas gracias. Ojalá les haya gustado esta charla. Para mí es un verdadero honor y un gusto estar reunidos con ustedes. Gracias por participar. Gracias a todos. Lo único que puedo desearles es que tengan muy buena noche y recordarles que está agotado el té, que mañana pueden disfrutar de estas 2 horas, no sé, haciendo este ejercicio de Moral Machine MIT.
¿Ah? Puede controlarla, se pelea con todo ese balón en el centro del campo, con Torres. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, creo que ya se metió el fútbol ahí en el... Porque alguien estaba viendo el fútbol. Alguien Bueno, está ni viendo modo. fútbol. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Nos vemos, Daniel. Maestro Clemente, un placer. Gracias, buenas Cuídense noches. mucho. Gracias, Tere, muy gentil. Nos vemos, Daniel. Gracias.